días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy estaré trabajando con un motor Suzuki 30 caballos, 3 cilindros de 2 tiempos. Un cliente mío se lo compró a una persona. Esta persona le dijo que el motor tenía 4 años guardado en un depósito y que él lo usó solo en agua dulce, ¿okay? Siempre, o sea, todas las veces que lo usó fue en agua dulce. Supuestamente el motor no tocó agua salada. Como le digo, 4 años parado, el cliente lo compró y me lo trajo para hacerle las comprobaciones, pues a ver cómo está. Entonces yo voy a compartir con ustedes el video para que vean qué es lo que hay que hacerle a estos motores cuando tienen tanto tiempo parado, pues qué revisión hay que hacerle, por dónde empezamos a revisarlo, qué es lo que tenemos que revisarle. Bueno, inmediatamente empezaremos, ¿okay? Voy a hacer las comprobaciones como le digo, ahí tengo preparado el reloj de compresión para verle la chispa, vamos a revisarle el aceite de la cola, vamos a revisarlo todo en general, ¿okay? Todos los componentes y bueno, empezamos. Bueno, como les dije, un Suzuki 30 caballos, ¿ok? Aquí tengo el Morse, el mando, aquí tengo el motor, ¿ok? Ahí lo vemos todo lleno de polvo. Bueno, así llegó porque, como les digo, tenía 4 años parado, ¿ok? Guardado en un depósito. Supuestamente la persona que se lo vendió al cliente mío le dijo que venía de rodar siempre en agua dulce, ¿ok? Y yo se lo creo, por como tenemos todas estas piezas. Si esto estuviera trabajando en agua salada, esto es lo que tiene, es tierra aquí. Ya eso estuviera todo oxidado, así como vemos el principio de esta, ¿okay? El motor está completico. Entonces ahora yo le voy a hacer las revisiones, como les digo, las revisiones que hay que hacerle a un motor si lo vas a comprar, si lo vas a vender o si lo tenías en un depósito tantos años parado y lo quieres reparar para ti. Entonces las comprobaciones que hay que hacerle es estas que les voy a mostrar yo hoy, ¿ok? Yo ahorita mismo voy a parar la grabación y voy a poner el motor en el burro, ¿ok? Y seguimos, ¿ok? Con esto. Bueno, aquí tenemos el motorcito, ¿ok? Es un 30 caballos Suzuki 2 tiempos de 3 cilindros, ¿ok? Tenemos los 3 cilindros. Es de arranque manual, ¿ok? Jalamos la cuerdita para que encienda. Tiene su tanque de aceite, ¿ok? Ya que él mezcla su aceite él mismo, ¿vale? Mezcla el aceite con la gasolina él mismo mediante una bomba que tiene por aquí abajo, ¿vale? Y bueno, la liga con el aceite ya y entra el carburador ya mezclado, ¿ok? Entra mezclada ya los carburadores para que él haga tenga su lubricación adentro. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, la parte del sistema eléctrico tapada aquí. Aquí tenemos una caja que tiene forma de arranque. Tiene la opción de ponerle el arranque, no lo tiene, ¿ok? Como les digo, tenemos 3 cilindros. Tenemos 3 bobinas de ignición, ¿vale? Bueno, el motor está completo. No tiene trim, lógicamente, ¿ok? El trim es manual. Ahora también tenemos que probar esas articulaciones. Todo lo que son articulaciones. Tenemos la cola que se ve en buen estado. Lo que lo veo es todo lleno de telarañas y polvo. Y bueno, entonces vamos a empezar con las revisiones, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es probarle las cositas superficiales, ¿vale? Varias cosas que le voy a enseñar superficiales y después vamos a probar la compresión y las chispas y la compresión. Es lo más importante en un motor, ¿ok? Vale, lo primero que voy a hacer es quitarle el mando, ¿okay? Le voy a despegar el mando o el morse de aquí del motor, ¿okay? Esto es lo primero que vamos a ver, ¿okay? La articulación. Y ahí es donde les digo que le creo a este señor que le dice que lo vendió, que lo trae de agua dulce, porque si esto hubiera trabajado en agua salada, en 4 años parado, la articulación del eje de giro estuviera trancada, ¿okay? Lo tenemos bien. Sí, lo otro que voy a revisar así rápido va a ser el trim para levantarlo, ¿okay? Le voy a su
palanca que tiene aquí para liberarlo, ¿okay? Y le da. Esta es otra de las cosas de que si hubiera estado en agua salada y en 4 años parado, esto no lo pudiéramos levantar. Lo tranco, vemos que tranca, está bien el mecanismo, ¿okay? Entonces tenemos ya dos partes importantes, porque si el eje de giro está trancado hay que desarmar medio motor para arreglarlo, y el trillo igual, ¿okay? Entonces aquí hay una ventaja. Entonces las primeras dos cosas, articulación. Bueno, yo le voy a sacar, como les digo, el Morse, el mando este. Era un mando, bueno, le hacían los cambios y la aceleración desde una consola y tenía un cable aquí de apagador. A cortarle la corriente con un botón algo en el tablero, el cable se partió. Y adelante está el cable, que me imagino que lo tenían en un switch, porque cuando lo querían apagar, lo apagaban. Pisaban el switch y lo apagaban, el interruptor. Igual tiene aquí su cortacorriente o hombre al agua. ¿Ves? Sacamos esto, no va a encender, y por aquí adelante ahora les enseño. Bueno, les voy a enseñar por aquí, pues otras cosas que tenemos que ver que son las articulaciones. Yo ahorita voy a sacar, bueno, ya le despegué voy a despegarle el otro de aceleración, ok, voy a sacar las tapas, voy a sacarle los dos tornillos de esta tapa y voy a sacar los cables, los voy a retirar ahorita, ¿okay? Eso no hay necesidad de comprobarlo. Si los cables están malos, después se le cambia, que no creo que estén malos tampoco. Vale, entonces aquí las articulaciones de los carburadores, del starter, aseguramos de que cuando le demos aquí al starter esté trabajando, que esto en tanto tiempo también se pudiera pegar o clavar. Igual las articulaciones de los carburadores vemos que están funcionando, ¿okay? Yo ahora le saco aquí, ya le saqué el otro cable del mando del motor, ¿ok? Y le doy. Veo que todos los carburadores, los tres, me aceleran, ¿ok? Todas las piezas articulan, ¿vale? Esta es otra ventaja. Nos pudiéramos encontrar con que los carburadores estuvieran en las lochas pegadas, ¿ok? Todas estas cosas. Bueno, entonces vamos a seguir. Por aquí arriba otra es, bueno, probarle los cambios, ¿ok? Que es lo que voy a hacer. Aquí tenemos neutro, ¿vale? Le voy a meter una velocidad, ¿vale? Le metí aquí marcha atrás, tenemos tranca la hélice, ponemos neutro, libera la hélice, ponemos marcha adelante, tranca la hélice, ok, neutro, liberamos la hélice, ¿vale? Tenemos este mecanismo bien. Esta es otra cosa de que en tanto tiempo parada esta articulación se puede trancar tanto en las bocinas que lleva aquí, ¿ok? Para el cambio, ¿ok? Son bocinas de plástico que lleva y un tubo hacia adentro que se pega a veces también, pues no podemos articular las velocidades. Entonces, bueno, vemos que esta parte la tenemos bien. Otra parte que tenemos que ver es que aquí abajo, ¿ok? Bueno, revisa bien los cables, que no estén verdes, ¿ok? Esto se ve prácticamente de verdad nuevecito en las bobinas, que no estén verdes, no estén sulfatados, ¿vale? Velo bien todo. Igual, bueno, el sistema eléctrico yo no voy a profundizar tanto, porque lo primero que vamos a hacer es probar, ¿ok? Bueno, revisar los chuponcitos superficiales, que estén todos metiditos bien, que no estén sulfatados, que no estén verdes, y lo principal es a un motor revisarle la compresión y la chispa, ¿ok? Bueno, entonces vemos que esto estuvo trabajando hasta su último momento. Aquí está el nivel del aceite, ok, todavía no tiene botes, porque si no se hubiera vaciado, aparte que lo trajeron acostado, si hubiera tenido algún bote por la tapa, ok, o algo por aquí, se hubiera derramado el aceite, y no es el caso. Vale, entonces de momento hasta ahora lo veo todo bien, ok, va bien. Vamos a hacer entonces ahora la prueba de, voy a sacar aquí, ok, voy a sacar aquí esto ahorita, voy a retirarlo y les voy a cuadrar la cámara y vamos a empezar con la prueba de la chispa, para después seguir con la compresión, pues, vale. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarle los cables de la bujía, ok.
ya que tenemos que sacarle la bujía para hacerle la prueba de compresión y de chispa, ¿okay? Las dos. Entonces, luego la bujía. Vale, la voy a sacar y la vamos a revisar una por una. Esto es muy importante verlo, ¿ok? Pues las bujías nos dicen mucho. Entonces aquí vemos esta, ¿ok? Vemos esta primera, cómo salió. Yo la veo bien. ¿Okay? La parto sin confundirla. Que sepa después cuál es la 1, cuál es la 2 y cuál es la 3. Vale, voy a sacar esta. Vale, vemos que está bastante sequita también. Y como con un semi colorcito de óxido, ¿ok? Que yo no creo que sea nada grave. Vamos a ver la tercera. Si hubiera sido agua que tiene esa bujía, en tanto tiempo estuviera súper oxidada. Y aparte que las bujías de motores que trabajan en agua salada, esta parte de la tuerca, ¿ok?, se oxida toda. Y en tantos años, más rápido. Vale, saco esta, la tercera, del último cilindro. Vale, la revisamos. Vale, esta sí la vemos que tiene un color más amarillento a óxido. Ok, déjame ver cómo la vean bien. Vale, vemos que sí hay un color a óxido aquí. Déjame ver cómo hago para que la puedan ver bien. Vale, entonces ¿qué pasa? Que tampoco veo que sea de agua, ¿ok? Aparte que él viene rodando en agua dulce y ninguna agua dulce se come el motor por dentro como se lo come el agua salada. De hecho, los ánodos, cuando uno abre un motor de estos de agua dulce, los ánodos están enteritos, no están nuevos. Ok, entonces sí, esta bujía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué deduzco yo aquí? Bueno, muy fácil. Estos motores trabajan, ¿okay?, con lumbreras. Los cilindros tienen unas lumbreras, unos huecos de cada lado, ¿okay? De este lado es admisión y de este lado es escape, porque aquí está la tapa de escape. Entonces, depende cómo haya quedado el motor parado los 4 años, ¿okay? Yo me inclino porque este cilindro, esta bujía salió un poquito oxidada, quedó con la lumbrera abierta de escape. Y entonces por aquí, por la hélice, ahorita no se lo voy a enseñar, pero por la hélice es el escape. Entonces el oxígeno igual sube, ¿okay? El oxígeno está ahí y llegó hasta ese pistón y probablemente hasta el segundo un poquito, porque también la vi un poquito también. ¿Okay? La única que yo veo que salió mejor es esta, que es la 1. Después tenemos esta, que es la 2, ¿okay?, y esta, que es la 3, que salió. Claro. Entonces, para mí eso fue lo que pasó. Quedó la lumbrera abierta del número 3 y un poco la del número 2 de escape, y el oxígeno, claro, en tantos años llegó y hizo esta tontería aquí. Puede ser que el cilindro también esté así, ¿ok? Pudiera ser que los aros o los anillos o los segmentos se hubieran pegado por este mismo oxígeno. Vamos a medir las compresiones. Primero voy a medir las chispas ahora, ya que lo tengo así, y después vamos a medir las compresiones a ver qué dice. Si las compresiones están bien, bueno, lo que hay es que meterle una buena lubricación, aparte de la mezcla que él hace con el tanque de aceite solo, ¿okay?, y su bomba de aceite independiente. Meterle un poquito la gasolina en las primeras rodadas, aceite a la gasolina en el tanque en las primeras 10 horas de trabajo del motor. ¿Okay? Vale, vamos a ver y les sigo comentando. Por ahora este óxido que veo aquí no es de agua. Aparte que si fuera de agua el motor estuviera clavado, estuviera pegado, pues. Voy a darle aquí a ver. ¿Sí? El motor está girando. ¿Sí? Estoy dando al arranque manual y está girando perfectamente. O sea que no está clavado, o sea que no hubo agua allá adentro. Que a lo mejor, como les digo, el daño puede causarlo en los segmentos que se pegan cerrados del pistón. Y entonces, claro, esto pudiera ser el milagro de que despegaran si estuvieran pegados, usándolo, dándole doble mezcla de aceite y usándolo un tiempo, a ver si con la temperatura y
y la dilatación del pistón y los anillos pudiera ser que soltaran ese poquito que le falta y vuelva de todo modo no vamos a especular, vamos a ver, voy a cuadrar a ver cómo hago con este sol que está muy fuerte, ve, para ponerle el aparatico, ok, para medirle la corriente. Ok, déjame ver cómo les hago esto para que les vean. Vale, entonces ya le coloqué al primer cilindro, ok, la primera bujía, el primer cable de bujía, le coloqué el chispero, ok. Vamos a ver aquí, ok, aquí encimita vamos a ver la chispa. Cuando yo le dé el burrito donde lo tengo montado se mueve mucho, ok, se mueve mucho. De repente cuando le dé se va a mover, bueno, estén pendientes que allí va a verse la chispa, ok. Yo prácticamente la debería de escuchar, vale, yo no la voy a poder ver, se la estoy poniendo a ustedes. Y después pasaré para el cable número, a este, al número 2 y después para el número 3 que lo tenemos aquí abajo, ok. Claro, pararé la grabación para poder cuadrar el chispero nuevamente en cada cable, ok. Ahorita estamos en el número 1, este de aquí arriba, y pendiente de aquí, ok, ahí voy. Vale, cambié un poquito la cámara porque había mucho sol, no lo íbamos a apreciar. Vale, pendiente de aquí. Vamos a ver la chispa, si es que la tiene. Vale, yo la escuché, no sé si se habrá visto. Vale, saco ese cilindro número 1, ok. Saco el chispero. Esto que también lo pueden hacer con un destornillador si no tienen la herramienta, ok. Y meto el número 2, ok. Meto el número 2. Le voy a cuadrar bien aquí la cámara, ok. Otra vez, a probarlo. Ok, vamos a ver si podemos apreciar el número 2 allí. Le voy a dar. Yo la escuché, vamos a ver si se vio. Vale, saco el número 2, ok. Y metemos este y el último que nos quede, el número 3. Okay, les cuadro bien la cámara, ok, y lo probamos. Ok, nos fijamos ahí, pues a ver si lo logramos ver. Yo la escuché, vamos a ver si se vio. Bueno, vamos a la prueba de la compresión, que es prácticamente la más importante, ¿ok?, de un motor, ya que si hay algún problema con la compresión, bueno, o hay que desarmarlo para revisar qué es lo que pasa. En este caso pudiera ser que hayan aros, anillos o segmentos pegados en el pistón que con uso pudiera hacer que soltaran, ¿ok?, y llegar a su compresión si es que tenemos algún problema, ¿okay? Este motor debería tener 90 psi aproximadamente, ¿ok? Vamos a ver, pues, meto en el pistón número 1, pongo aquí, de todos modos se los enseño ahora, ¿okay?, y le voy a dar. Muy bien, aquí tenemos exactamente 100 psi, ok, está tapando el 100 la aguja. Vale, se la despicho para que lo puedan ver. Vale, ahí nos dice 100 psi. Vale, este cilindro está perfecto. Vale, vamos al otro. Entre 90 y 100, ok. De hecho, pudiera haber una variación 90 y 100 original psi. Pudiera ser que tuviera 80. Y es perdonable 10 libras entre cada cilindro, ok. Tenemos en 0. Lo vuelvo a dar. Vale, le doy 3 veces y tenemos igual. Este tiene incluso un poquito más, este tiene como 105 psi. Vale, está perfecto. El picho, metemos en el último, en el tercero. Ok, probamos. Le estoy dando 3 veces solamente, ok. Ponemos allí, probamos. Vale.
Vale, vemos que este está un poco más bajo, ok, este llega a 60 psi, ok, está más bajo que todo. Este fue el de la bujía, el que salió la bujía oxidada. Entonces, como les digo, no me equivoqué. Voy a espichar esto, ok, no me equivoqué. Aquí debe tener este pistón los anillos, los aros o los segmentos pegados por la humedad y el oxígeno que agarró sus 4 años parado en un depósito, claro, porque la lumbrera de escape estaba abierta. Esto es seguro lo que yo le estoy diciendo. Y el oxígeno le entraba por ahí, en tantos años oxidó un poco, a lo mejor lo que quedó despejado del cilindro, y los aros a lo mejor también los habrá pegado un poquito. Vale, entonces hay dos cosas que hacer aquí. Uno, precipitarse y desarmar el motor, ¿ok? Para tenerlo en la mesa, sacar los aros o los anillos o los segmentos que estén pegados del pistón, soltarlos, porque te aseguro de que están buenos. Si los demás tienen sus libras perfectas, ese no tiene por qué, viene funcionando igual el motor parejito. Despegar los aros, los anillos o los segmentos del pistón, ¿ok? Limpiar todo, ya que se desarme, y volverlo a armar y listo, problema solucionado. O meterle todos los anillos a cada uno de los pistones nuevos, sería mucho mejor. Ahora también hay otra posibilidad, que es la que yo voy a intentar hacer, ¿ok? Va a haber otro video donde voy a intentar encenderlo. Con su aceite, como les dije, él tiene su tanque de aceite, va a trabajar con su aceite independiente, y le voy a echar más aceite en un tanque, en un depósito de gasolina, donde le voy a dar la pera, le voy a meter los carburadores, el doble de aceite va a tener, ¿ok? Voy a intentar también a cada uno de los cilindros meterle aceitico por aquí atrás con una aceitera, un aceitico muy liviano, ¿vale? Meterle las bujías y darle varias veces antes de encenderlo, y volver a echarle y volver a darle a los 3, ya que los voy a hacer, hago los 3, le echo el aceitico a los 3. Y después, bueno, meterle sus bujías e intentarlo encender un buen rato, como les digo, con doble aceite. Acelerarlo, echarle sus aceleraditas, dejarlo un buen rato encendido. Aquí mismo lo voy a hacer con la manguera y todo en ese próximo video. Y luego de que cuando lo apague el motor, vuelvo a revisar las compresiones. Debería de haber mejorado que tenía 50, entre 50 y 60. Si veo que no mejoró nada, es porque esos anillos, aros o segmentos, no los va a despegar nadie de ahí. Entonces habría que desarmarlo. Pero si veo que me sube a 70, 80, ¿ok? Ya simplemente hablo con el cliente para que lo ruede con doble aceite unas 10 horas, y estoy seguro de que cuando el pistón expanda con la dilatación y los anillos también, este mal se le puede ir curando solo. Bueno, paro por ahora. Vamos a revisar ahora algo que no es menos importante, que es el aceite de la cola. Abrir los tapones, en teoría el de abajo, ¿ok? A ver cómo sale el imán, a ver si el tapón de abajo, que es el que tiene el imán, nos sale con viruta, si nos sale agua, ¿ok? Ya por ahí también podemos saber mucho de cómo está la cola por dentro. Entonces vamos a cuadrar la cámara y seguimos. Bueno, con un centro punto, ¿ok? Y un martillito, ya que todo el mundo no tiene un destornillador de impacto, bueno, se los hago con esto igual, ¿ok? Le damos hacia aflojar, pues, el tornillo, ¿vale? De manera de que él afloje, ¿ok? Ahí lo tenemos. Igualmente voy a hacer el de arriba, ¿vale? Ya lo aflojé. Ahora con el destornillador, el de arriba no lo voy a sacar si me sale por aquí aceite, no lo tengo que sacar, porque entonces saldría más aceite, y lo que quiero es hacer una comprobación. No estoy haciéndole el servicio de cambiar el aceite ni nada de esto, vale. Buen síntoma, tenemos solo aceite. Si tuviera agua, nos cayera agua inmediatamente, y el tapón no tiene pero ni rastros de viruta. Meto, aquí no tenemos nada que ver, esto está en perfecto estado, ok. Acuérdense que estos son pruebas que le estamos haciendo rápidas para saber si está bueno el motor, si vale la pena o no. Tiramos un poquito, ¿okay? Limpiamos un poquito aquí la cola y ya lo tenemos, ¿ok? Ya comprobamos esta parte también. Vale, aprieto el tapón de arriba y aprieto el tapón de abajo. Vale, ya está.
no tiene viruta y tiene aceite. Esto en dado caso lo que habría era que hacerle su cambio de aceite. Ok, vale, cuadro la cámara mejor para terminar y darles otras explicaciones. Terminamos con esto. Bueno, mis queridos suscriptores, de esta manera, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, quise decir, de esta manera hemos llegado al final de las comprobaciones que hay que hacerle a un motor cuando tiene mucho tiempo parado, guardado, sea que lo vayas a reactivar para ti, sea que lo estás comprando o sea que lo estás vendiendo. También lo puedes hacer antes, ¿ok? Para saber de que no vas a venderle a alguien que tú guardaste es bueno, pero del tiempo que estuvo parado y guardado pudo haber pasado cualquier cosa. En este caso vimos que el motorcito está bien de verdad, excepto esa compresión que está un poco baja en el cilindro 3, que ya les expliqué lo que voy a hacer. Voy a hacer un próximo video de eso, ok, le voy a echar esos aceitico, voy a girarlo con el arranque manual, sin bujía. Varias veces voy a hacer ese procedimiento con el aceitico, sin bujías, arranque manual. Después voy a meterle su bujía, voy a meterle doble aceite como se los expliqué y lo voy a encender con las orejeras un buen rato, acelerándolo y un buen rato que agarre temperatura, ve que los pistones expandan, los anillos o los aros o los segmentos expandan, llegando a su temperatura, claro, lógicamente con unas buenas aceleraditas. Y luego de hacer eso le mediré la compresión. Ese video viene, ¿okay?, a continuación de este, porque estoy trabajando con este motor de una vez. No lo voy a hacer todo junto para no hacerlo tan largo. Entonces empezaré así mismo como lo dejé, tal cual, sin las bujías, empezando por echar el aceite y hacer lo que les digo, darle vueltita. Son las comprobaciones que hay que hacerle a un motor, ¿okay? En este caso de arranque manual. Si fuera de arranque hubiera que conectarlo para probar el arranque y todas estas cosas, y el relé o el automático del arranque, y todas estas cosas también pueden fallar con el tiempo guardado. Vimos que la cola está bien. ¿Qué habría que hacer este motor si no hubiera tenido este problema? Bueno, lo de siempre. Cambio de bujía, cambio de termostato, ¿okay? Termostato sí o sí hay que cambiárselo. Limpieza de carburadores, cambio de ánodos, cambio de impeller y cambio de aceite cola. Vale, con eso lo tenemos bastante completo el servicio. Claro, yo le tengo que hacer a este lo que les digo que le voy a hacer, y si yo veo que después las compresiones me suben cuando lo encienda y lo tengo un rato encendido, este pistón me sube la compresión, que lo vea que va subiendo, es porque van a soltar los aros, los segmentos o los anillos con el uso. Se lo dejaría hacia el cliente, claro, con su aprobación, para que él lo usara con doble aceite unas 10 horas, como le digo, y se le puede curar este mal solo al motor. Si no suben las compresiones, bueno, tendría que parar el video allí y hacer otro. Si se decide el cliente a repararlo, claro, después no sé qué vaya a pasar si no sube la compresión, ya lo veremos. Y bueno, ya haría otro video si se va a reparar, abrirlo para despegarle y cambiarle los anillos y estas cosas, ¿okay? De momento yo terminé con lo que iba a hacer hoy, con estas comprobaciones. Espero que les guste el video, les sea de utilidad, les sirva, y bueno, yo me despido, ¿okay? Hasta luego, gracias.